Vamos a grabar, listo. El tema que vamos a ver a continuación es el tema de compactación. Ese tema es un tema muy importante para la vida de ustedes como civiles, ¿cierto? Es un tema muy importante para ustedes como ingenieros, puesto que de los primeros trabajos que salen es de residente de obra, y dentro de la residencia de obra, muchos trabajos el trabajo en vías y en vías, gran parte de ese trabajo es la compactación o el mejoramiento. O sea, es un trabajo muy, lo primero que van a desarrollar es ingenieros civiles, entonces eso. Donde pueda, trabajemos con el internet, con el wifi, que es pésimo. Yo grabando, así sigo grabando. Listo, entonces es la consolidación. Les decía que en la naturaleza del proceso de consolidación se presenta de forma natural cuando un suelo está sometido a carga, ¿cierto? Y cuando hablamos de consolidación, estamos hablando de la eliminación del agua. Por favor, cierren el teléfono los que tienen dos equipos. Apaguen los micrófonos los que tienen dos equipos, para que no se presente retorno de sonido. El grado de compactación se mide en densidad seca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compactación, hablamos de gama seca o densidad seca. Y vamos a hablar de gama seco máximo, ¿cierto? Cuando estemos hablando de compactación, hablemos de la densidad seca. De aquí en adelante que tengamos presente ese concepto, ¿no? Entonces, cuando agregamos agua al suelo, ojo con esto, cuando agregamos agua al suelo durante la compactación, esta actúa como agente suavizante. El agua es la que me logra ese proceso de compactación o de cohesión de las partículas, ¿cierto? Y cuando hablamos de compactación es exclusivo para suelos finos, ¿cierto? Para suelos finos. Suelos gruesos no tienen compactación, pero si yo tengo un suelo grueso, un SP que contiene arcillas, pues ese suelo es un suelo mixto, ¿cierto? Natural, y sí se va a dejar compactar. Si tengo un suelo netamente fino, sí hay compactación, pero si tengo una grava, ese suelo no se va a dejar compactar, porque hay suelos que son netamente gruesos, hay suelos netamente finos, y hay suelos que son la mezcla de finos y gruesos, ¿cierto? Que sus porcentajes contienen finos y gruesos. Entonces, el agua en ese proceso de compactación actúa como agente suavizante para que las partículas de suelo pueda haber cohesión entre las partículas de suelo. Ojo, la compactación, el gamma seco, perdón, la densidad seca, después de que el suelo es compactado al suelo, aumenta a medida que incrementa la humedad. Ya les voy a hacer un gráfico para los que están viendo eso por primera vez. ¿Cierto? La, la densidad seca, después de compactado el suelo, aumenta a medida que se incrementa la humedad. El contenido de humedad al que se alcanza el gamma seco máximo, ese contenido de humedad se llama humedad óptima, se le conoce como humedad óptima. Haciendo la curva de compactación, esa es la curva de compactación típica. La curva de compactación típica tiene la forma de una parábola, ¿cierto? Tiene la forma de una parábola, donde en el eje de las ordenadas va el gamma seco y en las axisas va el contenido de humedad. Y la humedad va incrementando, humedad 1, humedad 2, humedad 3, humedad 4, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y aquí va a haber un punto donde está
el gamma seco máximo, y para ese gamma seco máximo va a haber una humedad óptima. O sea, que yo voy aumentando, yo le doy incremento, yo le voy aplicando humedad al suelo. Y a medida que vaya aplicando la humedad, esa densidad seca va incrementando, ¿cierto? Pero ustedes pueden observar que la parábola empieza descendiente, o sea, va a haber un punto a descender, un punto donde el gamma seco es el mismo para dos humedades, ¿cierto? Para esta humedad y para esta humedad voy a obtener el mismo gamma con diferentes humedades, con una humedad baja y con una humedad alta. ¿Está claro hasta el momento? Ya les explico cuál es el procedimiento del ensayo para los que no lo conocen. Factores que aumenten, bueno, hablemos del ensayo de una vez, esperen a ver. Sí, hablemos del ensayo. Hablemos del ensayo de compactación. El ensayo de compactación. Para el ensayo de compactación, investigar. Según el INVIAS, ¿qué métodos o variaciones de este ensayo existen? Todas esas tareas, investigaciones que estoy dejando son puntos fijos del parcial, porque en el parcial yo les voy a decir, según el método tal aplicado por tal, determine el grado de compactación del suelo. O sea, esas investigaciones son obligatorias si quieren que les vaya bien en el parcial, ¿no? Igual que el que les coloqué ayer, ¿no? Que ayer y antier, el método in situ para la permeabilidad mediante infiltración, el método indirecto mediante la granometría, eso va a salir en el parcial, ¿cierto? Es una pregunta dentro de la teoría. Ustedes deben tenerlo preparado, porque yo no les voy a decir qué deben hacer, porque ustedes tienen que investigar eso. Entonces, el ensayo de compactación, ¿en qué consiste? Voy a hacer el método general, el que se aplicó inicialmente, y la variación se la voy a explicar ahora, ¿cierto? Consiste Profe, una pregunta, ¿eso es lo de Proctor estándar y Proctor modificado? sí, señor, sí. Ensayo Proctor. Por ahora hablemos de Proctor, ya les voy a explicar. Bueno, cuando lo que investiguen en el INVIAS, ahí van a mirar eso. Pero por ahora hablemos de Proctor, ¿cierto? Que fue el primer ensayo. Proctor estándar, que fue el primero, ¿cierto? Le pusieron estándar porque fue el primer método. Entonces, este es un molde metálico que ya todos vieron el video, ¿cierto? Ya todo el mundo vio el video y sabe en qué consiste el ensayo. Este es un martillo. Este es el martillo que tiene un peso que está ya, que tiene un peso determinado ya, ¿no? Establecido. Y tenemos el siguiente aparato. Tenemos el molde, el anillo y la base. En eso está compuesto el ensayo. Este molde tiene 6 pulgadas. No tengo las medidas exactas ahorita,
por 12. No tengo las medidas, ya se las... Tiene un volumen fijo, ¿cierto? El volumen es un volumen constante. Ese es un molde de acero, ¿cierto? Es un molde de acero. Profe, aquí dice que el molde tiene, hay de el método A tiene 4 pulgadas, el B 4 pulgadas y el C 6 pulgadas. Sí, 6 por, creo que la altura es 12, o no recuerdo, no tengo el dato exacto, pero creo que es 6 por 12 o 6 por 11, no recuerdo, sí. Y cada uno tiene un volumen. Si queréis, dígame los volúmenes ahí. Tienen la tabla. Mirando aquí la tabla, dice 2000 y otro capa, 900, 911 y 2000. No recuerdo ahorita el dato. ya lo estoy buscando en el... No, me da es el diámetro del molde, bueno, los golpes por capa, es lo que me está mostrando acá en lo que estoy mirando. Pero no tiene ahí el diámetro. El diámetro sí dice que diámetro del molde es de 6 pulgadas, digamos, No, si es perdón, el volumen no lo tiene. Bueno, eso lo buscan ahí, eso en el INVIAJ, ahí está el volumen. Igual que en el manual de Joseph Bowles también está el volumen del molde, ¿cierto? El molde es este, miren, este es el molde para el cual nosotros necesitamos, hacemos la prueba, ¿cierto? El resto son aditamentos, la base y el anillo. Entonces, continuemos. Continuemos con el ensayo general y luego les hablo algo sobre Proctor estándar, Proctor modificado, que es lo que ustedes van a complementar. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Yo tengo este aparato, ¿cierto? El martillo que tiene un peso ya determinado para ese molde y el molde que tiene un volumen ya estándar, ¿cierto? El volumen del molde es el que me interesa a mí. Y la altura de caída, profe, ¿cierto? También creo que es constante la... Claro, la altura de caída está aquí, mire, esto es constante. La altura y el peso del martillo. Y el peso del martillo son constantes, ¿cierto? Para poder yo aplicar el ensayo de Proctor estándar y el ensayo de Proctor modificado. Las constantes son la energía, ¿cierto? La energía que es el peso. La altura de recorrido de caída que ya está, que es el recorrido de este aparato, ¿cierto? Es ese recorrido. Y el volumen del cilindro, el volumen del molde. Esos son parámetros estándar que ya están normalizados como un ensayo de laboratorio. Ahora, ¿en qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en que yo tengo que agarrar una muestra de suelo para el molde grande, hablemos ahorita, de aproximadamente 7 kilogramos. Seca al aire, y separada las partículas, ¿cierto? Lo maceramos con el mazo de caucho, ¿cierto? Para separar las partículas. Esta muestra lo pasamos por el tamiz número 4. 7 kilos pasados por el tamiz 4 es la muestra de suelo que necesitamos para el ensayo cuando tenemos el molde grande. Con el molde grande podemos hacer el ensayo de Proctor estándar y podemos hacer el ensayo de Proctor modificado. Con el molde pequeño, que es el de 4 pulgadas, podemos hacer ambos ensayos. ¿Cuál es el factor ahí? Es el tamaño de las partículas que me dé la granometría. O sea, de acuerdo al tamaño de las partículas, es que yo aplico el método de compactación, ¿cierto? El ensayo de Proctor estándar me determina a mí el gamma seco máximo de un suelo, ¿cierto? Cuando yo hablo de gamma seco es la capacidad máxima de carga que me soporta ese suelo. Es la capacidad máxima de carga que me soporta ese suelo, cuando yo hablo de gamma seco máximo. Y cuando hablo de capacidad máxima de carga, ¿qué son? Los camiones, ¿cierto? Los camiones que circulan en las vías, ¿cierto? Entonces, mediante ese ensayo yo hago esa simulación, ¿cierto? Aplico una energía, un número de golpes, una cantidad de agua y determino ese gamma máximo seco de compactación que me va a soportar el suelo.
Y anteriormente, los camiones tenían una capacidad determinada. Hace más de 40 años, los camiones o las vías, no, dicho, los camiones no. Las vías aumentaron la circulación del tamaño y capacidad de carga de los vehículos, ¿cierto? Hay vehículos que circulan por las vías de 35, creo que un máximo en Colombia, creo que el máximo en Colombia son 35 toneladas, ¿cierto? En Colombia, y eso es una medida estándar americana y adoptada en todo el mundo. O sea, esos camiones soportan cargas de 35. Y en el ensayo de Proctor estándar, pues se calculaba una energía mucho mayor, creo que los camiones eran de 12, 15 toneladas. Entonces, cuando empezaron a circular esos camiones por las vías se empezaron a dañar. ¿Por qué? Porque el subsuelo, el suelo compactado, no soportaba esa carga. Entonces se inventó el método de Proctor modificado para poder determinar la capacidad de carga para esos camiones de más capacidad. ¿Sí está claro? Hablando un poquito de la historia de esto. Sí, señor. Por eso, profe, la necesidad de las básculas, ¿cierto? No, exacto, sí, señor. Por eso es que en las vías, todas las vías tienen básculas, ¿cierto? Para estar controlando el peso. No se permite camiones de más de 35 toneladas, a excepciones cuando vienen carga pesada, pero esos son casos excepcionales. Las vías están diseñadas para una carga máxima de 35 toneladas. Entonces, por eso es el control. El camión que carga, multa. O lo detienen y no puede circular. No, y también tiene multa, profe. Sí, lógico, lo detienen, tiene multa y no lo dejan circular, le bajan la carga. Entonces ya ellos que no pueden cargar más de 35 toneladas. ¿Por qué? Porque las vías están diseñadas para esa capacidad de carga, ¿cierto? Mediante el ensayo de Proctor modificado se determinó eso. Y como les digo, cuando yo hablo de Proctor estándar y Proctor modificado, no estoy hablando del tamaño del molde, estoy hablando del tamaño de las partículas, ¿cierto? Cuando lean la tabla lo van a entender. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Vamos a hablar del ensayo general, del Proctor estándar, 3 capas, 25 golpes, que fue lo primero que se inventó, y luego están las otras variaciones, 5 capas, 56 golpes cada capa, ¿no? Pero vamos a hablar del Proctor estándar. Entonces, yo tengo los 7 kilos de suelos pasados por el tamiz número 4, seco al aire. Cuando yo hablo seco al aire, la humedad debe ser máximo del 0,5%, ¿cierto? Si yo tengo ese suelo seco al aire y lo llevo al horno, él debe tener un contenido de humedad máximo del 5%. Si no, no está seco al aire, ¿cierto? ¿Está claro con eso? Entonces, esa es la condición. El ensayo consiste en que yo debo realizar mínimo. Voy a hablar de lo que se inicialmente, porque el resto son variaciones, ¿no? Yo debo tomar un porcentaje de humedad del 2, 4, 6 y 8%, porque eso me dice el manual, ¿cierto? Con eso empecemos. Yo le incremento, debo incrementar el 2% del peso del suelo en agua, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso del suelo? El peso del suelo son 7.000 gramos. ¿Cuánto es el 2%? Perdón. Volumen de agua, ¿cuánto sería? Si es el 2%. 140 gramos. 140 gramos de agua o 140 centímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿cierto? 140 centímetros cúbicos del agua. Entonces, vamos al primer ensayo. Este es 1, ensayo 2, ensayo 3 y ensayo 4 para la muestra 1, ¿no? Este es el ensayo. Ensayo 1, 2, 3, 4
para la muestra número 1, ¿cierto? Para una muestra. Entonces, yo debo hacer esto. Tengo el molde y debo compactar en capas. Una capa, 2 capas y 3 capas. Y a cada capa 25 golpes, ¿cierto? Con el martillo. 25 golpes. O sea que yo aplico la primera capa de suelo, pongo el martillo y le doy 25 golpes, ¿cierto? Tengo el martillo, le doy 25 golpes. Lo que decía el compañero allá, esta altura tiene que ser desde abajo hasta arriba. O sea que cuando yo levante el mazo, el martillo, ¡pam!, ella tiene que sonar arriba, tan, 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 tan. Si no suena arriba, el ensayo está mal hecho, ¿cierto? Tiene que sonar cuando llegue aquí a la parte superior. 25 golpes, y los 25 golpes tienen que ser en toda la superficie, ¿cierto? Yo tengo que ir moviendo el cilindro y no en un solo sitio. Y no en un solo sitio. ¿Está claro? Sí, señor. Luego, perdón. Aquí está el anillo. Este es el anillo. Esta es la base. Y este es el molde. Luego viene la capa 2, lo mismo. 25 golpes. Los 25 golpes son igual que en el ensayo de Casagrande de la cazuela, ¿no? Tienen que ser constantes. Tan, tan, tan. No puede ser que pare a contestar el celular. No, el ensayo queda mal hecho. Toca tener precaución en eso. Y la tercera capa, ojo con esto, la tercera capa son 25 golpes y me llena hasta la parte superior del anillo, ¿cierto? Dándole los respectivos golpes. Una vez yo termine de darle los 25 golpes, ¿qué debo hacer? Pues retiro el anillo, ¿cierto? Madre. Retiro el anillo, otra vez. Retiro el anillo y aquí va a quedar el suelo compactado, ¿cierto? Sí, Con señor. un volumen, ese es el volumen del suelo, ¿cierto? Yo necesito el volumen del suelo y el peso del suelo, ¿cierto? El peso del molde, por eso yo voy a pesar el molde antes, ¿cierto? Yo voy a pesar el anillo. A mí me interesa pesar, perdón, el molde. Yo peso el molde antes y después lo peso con material ya compactado. Luego le resto el peso del anillo, del molde, y me queda el peso del suelo compactado. Entonces, densidad húmeda es igual a peso del suelo sobre volumen del suelo. Para una humedad del 2%, ¿cierto? Para el primer ensayo, digamos así, para el 2%, tengo la mírenlo acá, el primer gama húmedo. Luego digo que el gama seco es igual al gama húmedo 1, el gama seco 1, sobre 1 más la humedad. ¿Cuál humedad? Ya les digo cuál humedad. Hasta ahí vamos bien. Yo debo tomar una muestra de humedad después de que lo pese, ¿cierto? Yo peso el molde más el suelo y yo saco una porción de acá y una porción de acá del suelo, digamos 20 gramos, aquí saco 25 gramos, 30 gramos, calculo una humedad, la promedio, ¿cierto? Y esta va a ser la humedad 1. Y con eso determino el gama seco 1. ¿Quedó claro? Luego, voy para el ensayo número 2. Debo agregar, entonces, ¿qué debo hacer? Luego que termine de tomar la humedad, saco el suelo, ¿cierto? Tomo el suelo del molde y separo partículas, ¿cierto? Lo separo nuevamente y le debo agregar un 2% adicional, o sea, para que sean 4. O sea, le agrego 140 centímetros. ¿Cierto? 140 centímetros
para una humedad del 4%. Y vuelvo y repito el procedimiento. Para el ensayo 3, vuelvo y le agrego, vuelvo y le agrego 140 para un contenido de humedad 6%. Luego para el ensayo 4, 140 y voy a tener un contenido de 8% al mismo suelo, al suelo del molde más lo que me sobró de los 7 kilos, ¿no? Porque los 7 kilos no se van a ir completamente en el molde, ¿no? Los 7 kilos es la muestra para el ensayo. Ah, el mismo suelo, ingeniero. Yo tenía entendido pues que era, que era diferente, o sea, que No, era señor, es la el misma. mismo suelo, es el mismo suelo. Ah, Yo saco el suelo del molde, ¿cierto? Lo combino con el suelo que me sobró de los 7 kilos, porque me van a sobrar como 2, 3 kilos. Y le separo y le agrego la humedad. ¿Está claro? Es al mismo. Una clave en este laboratorio, en este ensayo. Cuando yo haga el laboratorio y saque el suelo, esta es la parte viéndolo de planta, ¿cierto? El suelo debe tener una apariencia homogénea, ahí como lo vemos ahí. Si no se ve todo de un solo color y aparecen vetas, ¿cierto? Vetas de color más oscuro o más claro, esa es la humedad que no quedó bien homogenizada. Por eso ya la humedad, tengo los 7 kilos aquí, esparcidos, y yo con un aspersor le agrego el agua, le doy spray y lo voy volteando, ¿cierto? Y lo voy volteando y lo voy volteando y le iba agregando hasta que le aplique los 140 centímetros cúbicos por capa. ¿Está claro? Entonces, si yo observo esto, cuando yo tome la humedad, si yo hago esta vaina, si yo tomo esta muestra de humedad, ¿cierto? Aquí están los 20 gramos, esa humedad es una humedad falsa. No es la humedad correcta, porque el suelo debe quedar completamente uniforme, así como está, de un color. Un momentico que estoy. Espérame, que está llamando el jefe. Espérame un momentico. ¿Aló? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, bueno, chao. Ya. ¿Quedó claro ahí? Sí, señor. Ahora hagamos otra pequeña aclaración, que es cuando ustedes la embarran en eso, porque estos laboratorios nosotros los tenemos que hacer. Entonces ya saben cuáles son la humedad. La humedad que va acá no es el 2%, ¿no? Esa es la cantidad de agua que se le agrega, ¿cierto? La humedad debe ser, tengo porcentaje de humedad para el ensayo 1. Aquí debe ser aproximadamente máximo el 2,05%. En el segundo, el 4,06%. El 5% máximo. ¿Sí está claro? De humedad, por ciento. Porque ahí, cuando ustedes determinen esta humedad al horno, ¿cierto? Cuando hagan el ensayo de humedad al horno, a algunos les da que 16% y el suelo está seco al aire. Y en el ensayo 4 les da 32% de humedad. No sé de dónde sacan esos valores. No coinciden. Porque se supone que el suelo está seco al aire. Entonces, que quede bien claro eso. Este es para el ensayo de 25 golpes, 3 capas, ¿cierto? Sea molde de 6 o molde de 4, dependiente. Hay otro que son 56 golpes, 5 capas, para el molde de 6 y el molde de 4, ¿cierto? ¿Quién me dice a mí qué molde utilizo y cuál método? Si es modificado estándar, es el tamaño de las partículas del suelo. Ahí le dicen, si el tanto porcentaje pasa por el tamiz tal, tiene que usar tal molde con tal energía. Y listo. Cuando nosotros hagamos el ensayo, vamos a obtener porcentaje de humedad versus gamma seco. Vamos a tener humedad 1, por favor apaguen el micrófono. Humedad 2, humedad 3, humedad 4. Aquí tengo un gamma seco 1, gamma seco 2, gamma seco 3,
y gamma seco 4. Eso lo llevamos a una gráfica, la que vimos ahora, ¿cierto? Es una gráfica que vamos a tener un valor aquí, uno aquí, digamos que hicimos 4. Este aquí y este bajó aquí. Ustedes no pueden hacer lo siguiente cuando estén graficando, ni tampoco dejen, es una parábola, ¿cierto? Ni tampoco dejen que el Excel les trabaje, ¿cierto? Ustedes no pueden hacer esto y decir que este es el gamma seco máximo. Eso está mal. Eso está mal. ¿Sí está claro? Porque ustedes aquí grafican gamma seco versus porcentaje de humedad. Ustedes tienen que formar la parábola entre ese punto, ¿cierto? Entonces, aquí es el valor de gamma seco máximo. Y acá está el valor de humedad óptima. O sea que para esta cantidad de agua, yo obtengo la compactación máxima del suelo. ¿Sí quedó entendido? Sí, señor. Tiene que ser Entonces, una... ojo cuando grafiquen, ¿cierto? No se bajen la curva como está en el rojo. Sí, tienen que formar la parábola. ¿Cuál es la tendencia de este ensayo? La humedad está aquí, sube y tiende a bajar, ¿cierto? Pero hay un pico máximo, ella no puede ser tan agresiva de un punto para otro. En medio de los dos tiene que estar formada la parábola. Entre el punto alto y el punto bajo es donde se forma la parábola. Este punto pudo haber quedado aquí, ¿cierto? O pudo haber quedado aquí, indiferentemente. Yo lo dibujé ahí abajo. Pero ahí puede quedar la parábola. Ahí debe quedar la parábola. Entonces, suponiendo su gráfica les dio hasta ahí. O diciendo, o puede ser que aquí esté venga, lo cambio de color porque aquí esté humedad 1, humedad 2, humedad 3 y la humedad 4 empezó a bajar, ¿sí? Entonces, si empezó a bajar, si ya si subió y este empezó a bajar por debajo de este un poquito el valor, ahí es el punto, ¿cierto? Puede que el punto 3, puede que el punto 3 esté aquí, ¿cierto? Y el 4 ya tiene un valor un poquito menor. Eso lo van analizando ustedes con experiencia. Entonces, él quedó aquí, en este punto en donde se encuentra el gamma seco máximo. Puede ocurrir, señores, que ustedes hagan su gráfica y el valor haga esto, y no les bajen, ¿cierto? Humedad 1, humedad 2, humedad 3 y humedad 4. Pero lo puse muy vertical, humedad 1, humedad 2, humedad 3, humedad 4, humedad 1, humedad 2, humedad 3 y la humedad 4 y el valor sigue creciendo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Hacer unos ensayos más a ver qué pasó, hasta obligar a que ella empiece a bajar. Puede que yo el ensayo lo terminé hoy terminé el ensayo y dentro de 8 días lo puedo continuar. ¿Cómo lo debo continuar? ¿Por qué? Porque yo sé que el volumen de incremento es el 2%, ¿cierto? Y yo quedé en un 8%. Y voy a continuar con el 10. Este es 8% de humedad que se le agrega. Y aquí le voy a agregar el 10. Entonces, si yo le voy a agregar el 10%, ¿qué volumen de agua debo agregarle? Porque tengo los 7, ¿cuánto? 140 metros cúbicos, ¿no? No, yo hice el ensayo hoy y lo dejé hasta ahí y lo voy a terminar dentro de 8 días. Tengo 7 kilos de suelo seco.
¿yo cuánto le debo incrementar? Si voy a hacer el ensayo, es la misma muestra de 700, el 10% en agua, o sea, 700 centímetros cúbicos. Aquí sí le agrego 700 porque yo voy a partir del punto número 5, del ensayo 5. Miren, aquí era el ensayo 4. Aquí era el ensayo 4. ¿Dónde está? Aquí. Aquí era el ensayo 4. Que era el 8%, que es incremental, 140, 140, 140, porque lo estoy haciendo ahí. Pero si yo paré y boté la muestra, saco de mi costal de los 50 kilos, saco otros 7 kilos, más 0, lo seco al aire, lo paso por el tamiz 4 y yo voy a hacer el ensayo, yo voy a continuar con el ensayo para ver, para obligar la curva a bajar, para continuar de tomar los datos, ¿cierto? Los datos